mis hijos hará mi grandeza. Presenta el divulgar del quehacer científico, aquí en Proyecto Puente. Bueno, está por acá Francisco Mendoza Padilla y también Cintia Flores. Bueno, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Ustedes son estudiantes de medicina. Sí, así es. Sí. ¿Qué es día de las enfermedades raras? ¿A poco también tenemos días para las enfermedades raras? ¿De qué se trata? Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Pues las enfermedades raras básicamente son las enfermedades con poca incidencia y por lo tanto poco diagnosticadas. Sin embargo, radica la importancia en que si no hay conocimiento de estas enfermedades por parte del sector salud, nosotros no podríamos diagnosticarlas. Entonces, la importancia de hacer concientización es que se conozcan y en caso de pues algún paciente que llegue hacia nosotros poder diagnosticarlo correctamente. Porque muchas veces hay personas que les hacen diagnósticos, sin embargo son erróneos y siguen con sus padecimientos, no hay mejoría de sus síntomas, de sus signos y se alarga mucho la enfermedad. Uh-huh. Pero ¿no sería que más bien falla el diagnóstico, falla el médico? ¿O a eso usted le llaman enfermedades raras? No, es que en realidad, o sea, son enfermedades que pasan uno en cada 2,000, 3,000 habitantes. Entonces es muy difícil también para los médicos, poniéndonos en el lugar detrás del escritorio, en diagnosticar enfermedades que todavía no hay mucha investigación de ellas y que realmente se conoce poco de esas enfermedades. Sí, en realidad todo este movimiento empezó en 2008, todo empieza en el continente de Europa, donde se empiezan a preocupar precisamente por esas enfermedades que no son tan comunes, por eso se les dice raras. Después sigue haciéndose difusión y el evento crece hasta que llega ya a la parte occidente, aquí en Estados Unidos principalmente. Y en el año pasado, ya 2017, eran 94 países los que estaban involucrados haciendo movimientos de concientización para industrias, para sector público, por ejemplo, para políticos, que se interesen más, porque si no hay investigación sobre el tema, no va a haber pues los recursos necesarios o más bien el conocimiento necesario para poder diagnosticar y sobre todo para poder tratar. Porque otra de las complicaciones que se presenta para este tipo de enfermedades es que no hay tratamientos. Entonces muchas veces la enfermedad es diagnosticada y el tratamiento es muy... tienen por ejemplo un medicamento o un tipo de tratamiento que nada más pueden utilizar y no siempre es lo mejor para el paciente, porque la enfermedad varía de persona en persona y pues obviamente de enfermedad en enfermedad. Bien, ¿qué le recomiendas a una persona si cree que tiene una enfermedad rara? Porque Pues, no hay un nombre para una enfermedad rara, o sí están también clasificadas. sí, es que Así, hay a ver. como 30 más o menos A ver, está enfermedades muy bueno. raras. ¿Cuántas son? A ver. No, ¿Cuáles hay son? mucho. Bueno, lo importante de estas enfermedades es que la mayoría son del tipo genético. En su mayoría todas son del tipo genético. Entonces, lo más normal o lo que se hace a nivel hospitalario es que cuando hay cuando no se da con el diagnóstico y que se sigue viendo que no hay mejoría del paciente, normalmente se refiere a un genetista y ahí es donde ya hacen los procedimientos necesarios para saber exactamente dónde está pues alguna translocación o algo diferente, hablando de material genético, y ya es cuando se da el diagnóstico. ¿Cuáles son, por eso? Pues Enuméramelas, por ejemplo. hay varias, hay como, bueno, en los tratados internacionales hay alrededor de 30 y todo depende mucho de la incidencia. Por ejemplo, está el síndrome de Prader-Willi, que son niños que parece que tienen problemas como de déficit de atención y problemas con la conducta, problemas con la comida, pero en realidad es una enfermedad genética meramente. Esa es una de ellas, por ejemplo, es una de Otra. las más comunes. Otra es, por ejemplo, síndrome de Angelman, que son pues niños también que tienen dificultad para caminar, dificultad de aprendizaje, y sin lugar a dudas son niños muy carismáticos. Sí, existen una variedad grandísima. Otras más, sí, pero es bueno para detectarlas porque a lo mejor hay alguien que nos puede Sí. estar escuchando y se diga, a ver. Sí, lo curioso de estas enfermedades es que muchas veces dan signos y síntomas tan sutiles que son probablemente no le ven
como Lo la raro. repercusión y pues ahí es lo importante para nosotros. Por ejemplo, nosotros que estudiamos medicina, saber que si un paciente te llega, por ejemplo, con coloración diferente en la cara o si tiene fascias diferentes, por ejemplo, que es muy cachetón, que tiene joroba, que se fatiga, son puntos que nosotros debemos de literal tomarlos en el aire y hacer más investigación, adentrarnos más en el paciente y todos sus padecimientos. Muy bien. Si alguien tiene una duda o cree que pueda padecer una enfermedad rara, ¿lo pueden ustedes diagnosticar o cómo? Pues nosotros todavía no, ¿verdad? Que Somos vaya al médico, estudiantes. pero bueno, que vaya al médico, no sé, al departamento de medicina me refería, ¿no? También. Pues en el departamento de medicina hay especialistas, está una doctora que es especialista en genética que hizo un posgrado de alta especialidad en Ciudad de México y tiene eh, varias, como ha trabajado mucho en centros de investigaciones en Estados Unidos. Entonces ella está ahí actualmente impartiendo unas clases de genética médica. Muy bien. Sí, y también cabe mencionar que es muy importante que estas enfermedades, el 50% de estas enfermedades se presentan en niños. Casi siempre lo que se trata es que no evolucionen. Entonces, como le digo, normalmente si una persona se siente mal, van con su médico general, después los refieren a algún especialista y normalmente, o bueno, en la actualidad, no muy orgullosamente por la falta de investigación, sí tardan en hacer el diagnóstico y es hasta que llegan con un genetista cuando ya se diagnostican. Sí, sobre todo lo que buscamos es que se quede el concepto en enfermedades raras y no en niños raros, que buscar una sociedad un poquito más incluyente, que nos ayude a incluir a esos niños, vaya, en la sociedad para poderlos integrar, tratar y que tengan una infancia como cualquier otro ¿Hay niño. una estadística de cuántos niños hay? O pudiera haber, por ejemplo, Sonora, México. Actualmente no existen esos datos, pero para que sea enfermedad rara, bueno, en lo que es la parte europea está la incidencia de 1 en 20,000 personas, pero en Estados Unidos es 1 en 200,000. Entonces ahí es de que 0.000 y así se va. Y aquí pudiera ser entonces, a ver si en Europa es tanto, es más en Estados Unidos, menos o No, más, no, por la ser incidencia tercero. no cambia, nada Ah. más que ellos toman como referencia 1 en 200,000 en Estados Unidos y en Europa 1 en 20,000. Y se escucha raro, pero sí hay casos en Hermosillo de enfermedades muy raras. Sí, de hecho se dice que uno de cada 20. ¿De qué? ¿De enfermedad rara? El disparcial me dicen que trae un caso, a ver. ¿Uno de cada 20 qué? Uno de cada 20 podría padecer una enfermedad rara, entonces... Lucha Toyo contra gran reto, gigantismo este. Hoy es el Ujú. día de las enfermedades raras que busca dar a conocer su existencia, el gigantismo. ¿Está muy gigante o qué? ¿No? ¿De qué se trata? Bueno, sí es un poquito grande, ¿no? ¿Qué es el Más que el ¿Qué promedio. es el gigantismo? El gigantismo es un crecimiento, el problema es meramente hormonal, ¿no? Entonces los niños empiezan a crecer a muy temprana edad, sobre todo en los primeros años, y estos niños son característicos de estatura muy alta, manos muy grandes, facies muy toscas y tienen muchos problemas, sobre todo para hacer ejercicios, problemas de intolerancia a carbohidratos, que comen mucha glucosa y tienen problemas ahí. Muy bien, pues está interesante. Miren, aquí en corto, 8,000 las enfermedades raras que se estima existen en el mundo, dicen imparcial. 400 los casos o los casos será de acromegalia Acromegalia. o gigantismo que surgen en México cada año. 2008 año en el que se eligió el último día de febrero para conmemorar el Día de las Enfermedades Raras. Qué raro. Sí, de hecho, eso es algo Curioso. curioso. Se eligió en el 2008, que coincidió el año bisiesto, que fue el 29 de febrero, el Día Mundial de las Enfermedades Raras, por lo mismo, porque es cada 4 años, es un día raro, y bueno, queda, pero pues como no pasa todos los años, quedó a que fuera el último día de febrero, o sea, el 28. Muy bien, pues ya está. Interesante la información. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hoy es día de las enfermedades raras. Si usted tiene alguna enfermedad rara o padecimiento raro que no tenga explicación o que no tenga solución, que no haya tenido solución, acuda con el médico para que lo asesoren. Gracias, buenos días. Voy con la mesa política. Universidad de Sonora.